Muy bien. Esta es la segunda sección de Vida Nueva 2. Y nosotros hemos estado hablando de crecer, amar, ser miembro de la iglesia, deberes y derechos de las personas. La semana pasada fue sumamente interesante. Esas preguntas y respuestas me encantaron. Todo lo que ustedes preguntaron y todo lo que se pudo responder fue por la gracia de Dios y por su palabra. Así es que hoy también nosotros vamos a ver la segunda sección. La semana pasada lo que más me impactó a mí, no sé a ustedes, es la metáfora, que un miembro de una iglesia es como un miembro de un cuerpo. No es miembro de un club, sino un miembro de un cuerpo. O sea, que tiene una función, que tiene un valor y es muy importante en el cuerpo. Hoy nosotros vamos a ver algo que tiene que ver con un valor especial que tiene el pertenecer a la iglesia. Y es algo por la cual lucharon, por lo cual luchó todos los discípulos en la primera iglesia. Pablo luchó por eso, Jesús luchó por eso, y toda la historia de la iglesia ha venido luchando por eso. Y es que vamos a hablar hoy sobre la unidad de la iglesia. Así es que vamos a ver el primer slide que nos dice: seré un miembro que procura la unión. Repita después de mí. Seré un miembro que procura la unión. Y aquí yo tengo un versículo bíblico de tantos que vamos a ver en el día de hoy, en Efesios 4:3, que dice: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad la unidad que el Espíritu les dio. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Y así no van a perder la unidad que el Espíritu les dio. Si quieren, vayan buscando a Efesios, porque Efesios es uno de los libros que más hablan de la unidad. Esto es tan importante que Dios lo mandó a los creyentes. Dios mandó a los creyentes que se lleven bien. Y esto está avalado por Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Esto es importante. Y aquí hay una versión muy conocida. La otra era una versión moderna, pero esta es una versión ya tipo Reina Valera. Así es que sigamos hablando sobre la unidad. Dios mandó a los creyentes que se lleven bien y la mejor manera, fíjense aquí, es de que tengamos amor los unos por los otros. Esto es clave porque estamos haciendo vínculos. ¿Vieron el slide anterior que se estaba hablando de la unión, la unidad, y se puso una cadena aquí? La cadena está representada por eslabones que son iguales y están unidos entre sí en el cuerpo, para partir de la metáfora de la semana pasada. En el cuerpo nosotros estamos pegados los unos a los otros y decíamos que nosotros estamos unidos entre nosotros por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, Él da el fruto del Espíritu a las personas que están en la iglesia para que estemos en unidad. Y el fruto del Espíritu es amor. Entonces, el amor es el vínculo, y lo vamos a ver, es el vínculo perfecto en el cual nosotros nos podemos unir. Lo que une a la iglesia, que es el Espíritu Santo en sí, a los miembros, los unos con los otros, eso es como si tú estás haciendo un edificio y tienes que poner un bloque y después otro bloque y después otro bloque. Entre bloque y bloque tú pones una pasta que viene siendo como una mezcla. Y esa mezcla que tiene cemento, arena, etcétera, es para pegar una cosa con otra. Entonces, así como ellos se pegan con mezcla, la mezcla que pega a un creyente, a ti y a mí, es el Espíritu Santo y sus frutos, que entre ellos principalmente está el amor. Muy bien.
De eso vamos a ver más adelante y muchas personas ya han visto esto y han oído de mi boca también estas enseñanzas porque también la doy en otras áreas, pero hoy la vamos a ver con respecto a la iglesia. En la Biblia, y espero que todos tengan sus Biblias ahí a mano, en Efesios, nosotros vemos elogios y exhortaciones de Pablo a la iglesia. Y entre los elogios que él da en el capítulo 1, por ejemplo, versículos 15 y 16, está yo me he enterado que ustedes confían mucho en el Señor. ¿De qué se ha enterado? De que ustedes confían mucho, o sea, que ustedes tienen una fe tremenda en el Señor y que aman, y que aman. Primero tienen fe y segundo, aman a todos los del pueblo de Dios. Y por eso, y por lo que le dije antes, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la fe que ustedes tienen. Él se acuerda de ellos porque aman a las personas creyentes. Y ahí está ese amor que se profesan unos con otros. Está presente en esta iglesia. Pero de todos modos, aunque en muchos se veía esto, él no iba a dejar de enseñar sobre la unidad en esta iglesia. Así es que en el capítulo... Aquí me salté un versículo, pero no importa. En el capítulo 4, esta enseñanza, como yo decía, la había dado antes. En el capítulo 4, vamos a repetir, en el capítulo 4, vemos la mesa de la unidad. Es como que si dos personas tienen un problema, ¿verdad? O tienen diferencias, se juntan en una mesa a hablar. Y esta mesa se va a llamar la mesa de la unidad. Pero esta mesa tiene 4 patas. Ok. La pata número 1 es la humildad, la amabilidad, la paciencia y el amor. Bien. Entonces, la idea de esto es lo siguiente. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios capítulo 4 y los versículos 2 y 3 y descubramos qué es lo que dice Pablo con respecto a la unidad. Desde el 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de toda vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad. Yo quiero que ustedes anden a la altura de la salvación del Señor. Número 1, que anden en humildad. Número 2, que sean mansos. Número 3, que se soporten con paciencia. Y número 3, en amor. ¿Para qué esas 4 cosas? Dice el versículo 3, para que sean solícitos, rápidos, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ustedes tienen que guardar la unidad y la manera en que ustedes van a guardar la unidad lo van a hacer de la siguiente manera, siendo humildes, siendo amables, siendo pacientes y siendo amorosos. La palabra de Dios dice, y vamos a ver pata por pata, la humildad. La palabra de Dios dice que bienaventurados son los humildes, ellos heredarán la tierra, de ellos es el reino de los cielos. Eh, la humildad es importante porque si tú no te humillas, no puedes entrar al reino de los cielos. Es como que si tú no eres humilde, no puedes pertenecer a la iglesia. O sea, en la iglesia hay personas orgullosas, ¿verdad? Pero en algún momento esas personas tienen que humillarse para poder pertenecer realmente a la congregación, para ser bíblicos. Eh, para, esto no es para cumplir un requisito, sino para pertenecer realmente al reino de Dios. O sea, como para ser salvo, lo que quiero decir. Para ser salvado, en verdad tiene que humillarse. Si no es humilde, la persona no puede entrar al reino de los cielos
¿Cómo yo explico esto? Bueno, para aceptar al Señor como Dios y Salvador de tu vida y para seguirle, tú te tienes que humillar delante de Él. De hecho, la conversión que así llamamos, mira, me convertí, dicen muchas personas, pero nunca se han humillado delante de nadie, nunca han dejado de hacer lo que han dejado de hacer. Entonces, eso no es una conversión real. La conversión real es para personas que se han humillado, que han reconocido que es todas las cosas que están mal hechas, que el Señor es su Dios, que solamente lo puede salvar. Y entonces ahora viene una transformación en su vida, que es la conversión. La conversión tiene dos partes, que es esa, que es el arrepentimiento, que tiene que ver con la humillación, y número dos, con la fe, que es creer en quien tú te estás humillando. Muy bien, entonces, si eso no se da, tú no te puedes empatizar con la otra persona, no puedes compartir con la otra persona correctamente. Vamos a otro ejemplo. En Mateo, en los capítulos 16 al 18, está la formación de la iglesia. Mateo le enseña a los judíos cómo se forman iglesias cristianas. Bien. Y número 1 dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Después, más adelante, habla de dos cosas que una de ellas solamente vamos a hablar aquí, pero una de ellas es la humildad. Y él llama a un niño. Hay una enseñanza inmediatamente después de estas, en esos 2 o 3 capítulos. Y él llama a un niño y le dice, miren, ustedes ven este niño, así deben de ser ustedes como un niño. No pueden entrar al reino de los cielos si no son como un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahí vuelve y remacha esa enseñanza que ya se había dado en Mateo capítulo 5 de la bienaventuranza que hay de ser humilde para poder entrar y ver el reino de Dios. Esto es definitivo, que nosotros debemos de ser humildes, pero nosotros no venimos con ese paquete. Eso nos lo da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que si el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas, nosotros no podemos ser humildes. Por eso es que el arrepentimiento, buscar del Espíritu Santo, es muy importante. La segunda pata es ser amable. ¿Cómo dice ahí en sus Biblias? En el capítulo 4, versículo 3, dice ser mansos. Y ser manso significa amabilidad. Amabilidad. Y ser amables tiene que ver también con hablarle bien a las personas. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Mateo, en los capítulos 16, 17 y 18, dice una historia que ellos, los discípulos, estaban peleando por quién iba a estar al lado de Jesús cuando viniera a su reino, y él les dijo, bueno, ustedes no pueden estar peleando por eso. Al revés, ustedes tienen que humillarse. El que se humille, ese será el líder de todos. El que esté por debajo, el que sirva a los demás. Y para tú humillarte y servir a los demás, tú tienes que ser amable. De hecho, hoy en día hay que tener mucha amabilidad y tener a las demás personas como superiores a uno mismo para poder ganar y tener empatía con las demás personas, ganar amigos y tener empatía con las demás personas. Debemos de ser pacientes y esa palabra paciente ya nosotros la conocemos, la hemos visto en diferentes ocasiones y la paciencia es algo que no se quiebra fácilmente, es algo que se mantiene sin romperse a pesar del peso que se le está poniendo. También la paciencia es algo que no explota de una vez. Por ejemplo, la impaciencia, que es todo lo contrario, es algo que explota rápidamente. Y nosotros también debemos de ser amorosos. Y aquí lo que implica es que a pesar de que todo el mundo ama, hay un límite para amar. Yo le soporto a la gente
tal cosa, pero de ahí para allá yo no le soporto. Entonces, aquí dice que nosotros debemos de soportarnos unos a otros en amor. Entonces, el amor que está estableciendo aquí Pablo a la iglesia de Éfeso y que es el mismo Dios que se lo está mandando a la iglesia de Cristo Jesús, le está diciendo que tiene que ser un amor extendido, que hay mucha gente que son tan difícil de pasar, señores, que tú tienes que extender el amor, porque si fuera por tu amor con el que tú vienes, que es limitado, tú no lo pudieras amar. Entonces tú tienes que amar ilimitadamente. Y eso es lo que Pablo está exigiendo para llevarnos bien con las demás personas de la iglesia. Y así se forma la unidad, o sea, siendo paciente y llevándonos en paz con todo. Pero estas cuatro patas tienen que verse. A mí me gusta mucho este versículo bíblico de Efesios 4, porque en verdad dice todo lo que nosotros necesitamos tener. Y esto se aplica para parejas. Esto se aplica para padres e hijos. Padres e hijos, sienten a sus padres ahí, hijos. Y parejas de novios, sienten a sus novios ahí, parejas de esposos, siéntense en esa mesa de la unidad para que ustedes se lleven bien, porque si no, no se llevarán bien. Y hermanos y hermanas, sentémonos con nuestros líderes, pastores, hermanos de la iglesia en esa mesa. Seré un agente de unidad, no de división. Y la manera de que nosotros somos agentes de unidad es amándonos unos a otros. Fíjense, amar es una decisión. Si usted tomó la decisión de estar en una iglesia, usted tiene que esforzarse en amar a la otra persona. Amar es un sentimiento que tú lo dominas y lo controlas. Ámense, ámense los unos a los otros. Es increíble cómo el hombre puede controlar sus sentimientos. Las personas creen que no, que eso no se puede. Pero hay un ejemplo buenísimo, que hay una gente que están peleando ahí, y mira, y no sabe, y tú sabes, y qué sé yo qué, y están peleando, y después llama a alguien muy serio, esa persona que está llamando a ese familiar que está peleando o lo que sea, mira, te están llamando por teléfono y lo coge. Después de estar peleando y haciendo berrinche, dice, aló, ¿cómo estás? Sí, no, no, aquí está todo bien, todo bien, todo bien. Y después que lo cierra, el teléfono ¡ah! Y sigue peleando. Entonces, solamente con ese ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta de que en verdad, mis hermanos, uno puede controlar sus sentimientos. Uno puede controlar. ¿Qué uno puede controlar? Uno puede controlar la felicidad, o sea, para ser feliz, para vivir gozoso a pesar de las situaciones. Uno puede controlar el llanto. Es más, incluso, déjenme decirles, a pesar de que hay una condición física, pero uno puede, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, uno puede salir incluso de un estado de depresión. Uno puede controlar el desánimo, uno puede controlar tantas cosas que le afectan a uno su vida y que uno le da rienda suelta o como que uno se empatiza con ese mal sentimiento y tú le dices, sí, dale para allá y enójate y di por ahí y desahógate ya todo lo que tú quieras. No, mi hermano, tú puedes poner un límite a esos tipos de sentimientos y sentir, como dice la palabra que tú debes de sentir correctamente. Ámense, ámense, controla los sentimientos y ama a las demás personas. Esto también es una decisión, ya lo dije, tú también lo puedes controlar y lo puedes eh, trabajar como fortalecer. Eso es la verdad. Y para avanzar ya a los últimos slides, aquí dice que seré un agente de unidad, no de división, porque si estamos buscando la unidad, lo
contrario sería división. Pero nosotros, mis hermanos, se nos hace difícil unirnos con las demás personas. Y todo está aquí. En verdad, somos pocos amorosos, pocos humildes. A veces somos amables porque la amabilidad engaña y la amabilidad, tú puedes ser hipócrita, un amable hipócrita. O sea, yo quiero ser amable contigo, pero no me quiero unir a ti. Yo quiero ser amable contigo, pero no me voy a humillar ante ti. Yo quiero ser amable contigo, pero no voy a ser amoroso de corazón contigo. Y regularmente nosotros logramos la amabilidad, pero no logramos las demás patas que exige la unidad. Muy bien. Este es el otro. Dice, seré un agente de unidad, no de chisme. Y si hay algo que al dominicano le gusta, ¿verdad? Es el hablar mal de los demás. Es ser chismoso. Y esto es un peligro para la unidad. De hecho, es un enemigo interno. Y les voy a decir algo, porque Santiago habla mucho de la lengua y no vamos a abundar mucho de eso porque nosotros hemos visto mucho a Santiago. Pero oigan algo, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué le puede hacer más daño a la iglesia? ¿Un huracán que pase o una lengua chismosa o alguien que hable mal de otra persona? Ese minutito que me quedé callado fue para que usted piense. Oh, un huracán hace menos daño. Una lengua chismosa hace más daño. ¿Por qué hace más daño? O porque la lengua chismosa divide las iglesias. Pero el huracán, cuando viene a ver, unifica la iglesia y todo el mundo se pone a una y comienza ahí a ayudar, a recoger, a dar comida a las personas y hasta una bendición. Pero el chisme no. El chisme divide la iglesia. Y yo he pasado por las dos etapas, por tener gente chismosa en la iglesia y también pasar por tormentas y también por huracanes. Y he visto que el resultado de las dos, viéndose el huracán como algo tan fuerte y que ni se puede controlar, les sé decir que la iglesia ha quedado más unida a través de un huracán que y más dividida a través de un chisme. Así es que el chisme, hermano, si usted habla de una persona, si a usted le gusta darle la lengüita, fulano, y qué es lo que es esto y qué es lo otro, desde ahora en adelante, por favor, limítese y no vuelva a hacer este asunto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que eso es para personas no regeneradas. De hecho, la ira de Dios, que es así como empieza Romanos 1:28, creo que es, y esos versículos de Romanos 1 que dice que la ira de Dios se revela en contra de toda impiedad, ¿verdad? Comienza a hablarnos y esta es parte de la impiedad que dice Romanos. Dice que son gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosa, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Ahí está en el versículo 29, los chismosos. Y en el versículo 30 dice que hablan mal de los demás. Y aquí tengo, tarán, aquí tengo ese mismo verso para hablar lo que había dicho. Bueno, en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18 es que dice, porque la ira de Dios, la ira, no el amor, no la justicia, no, dice la ira. Y cuando digo justicia, la justificación. Pero aquí está cayendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, saltando al 28, da muchos ejemplos ahí de quiénes son ese tipo de personas. Eh, y están los chismosos y están los que hablan mal de otras personas. No estemos, hermanos, ahí, tengamos dominio propio y cuando lo hagamos, pidamos perdón y digámosle a la persona que se lo estaba comentando, ay, mire, perdóname, me pasé diciendo tal comentario. Le deben de estar sonando los oídos de la persona que, que yo estaba hablando. ¿Por qué no nos juntamos incluso y vamos y se lo decimos? Esas cosas que estamos pensando sobre él o ella. Entonces van y llaman a esa persona y le dicen, mira, nosotros estamos pensando tal cosa, no sé si estamos equivocados o no, porque tú sabes que la palabra de Dios dice esto, dice lo otro. ¿Qué tú crees? Entonces ahí tú hablas con las personas y dejas de chismear, dejas de chismear sobre las personas, que eso es algo que no trae unidad a la iglesia. El chisme desbarata la unidad, desbarata la iglesia. Y eso da mucha pena de personas que no frenan su lengua, como dice el hermano Santiago. Uno de los últimos versículos que vamos a ver es Mateo 6, 15, 16. Pero ahora vamos a saltar con otra cosa que ayuda a la iglesia a que nosotros vayamos unidos. Les refería de Mateo, y ahí vuelve Mateo a aparecer. Mateo es una persona que organizó sus escritos para que los pastores judíos pudieran enseñar a las personas a ser miembros de la cristiandad nueva que se estaba levantando y no del judaísmo en las sinagogas. Entonces él hizo un material por el cual las personas se iban a guiar para formar sus iglesias. Por eso es que en Mateo 16 al 18 está también la enseñanza del perdón, pero empieza desde el 6. El 6, 14 y 15 dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, entonces Dios, su Padre que está en los cielos, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Más adelante, como les decía, en el capítulo 16, 17 y 18 de el mismo Mateo, nosotros vamos a ver que el Señor le pregunta a sus discípulos que tenemos, no, ellos le preguntan cuántas veces tenemos que perdonar, hasta 7. Y entonces el Señor le dice que debemos de perdonar 70 veces 7. O sea, debemos de perdonar siempre. Y es algo muy impactante. Ahorita hablábamos de que en esos mismos versículos hablaban de que la iglesia de Cristo se formaba con la humildad. Pero, como les decía, ser creyente y madurar en Cristo Jesús es un trayecto de vida. No es un milagro que será un día y solamente. Sí es un milagro, sí empieza en un día, pero ahí es que inicia el crecimiento espiritual. Pero no es posible llegar a la madurez ese mismo día en el cual nosotros nos convertimos a Cristo Jesús. Eso es imposible. Entonces es un trayecto, es un camino, es un avanzar. En ese avanzar, los hermanos seguirán pecando. Los hermanos chismosearán. Los hermanos harán y darán problemas. Por eso la palabra del Señor habla de esto, del perdón. Y el perdón lo que te está diciendo es lo siguiente. Mira, alguien, fulano,
ofendió a la iglesia o nos ofendió a nosotros, ofendió a otro, y nosotros vamos a hablar con ellos y tenemos que perdonarlo, pero tenemos que hablar con esa persona y decírselo, mira, tú estás ofendiendo, te perdonamos o perdóname, mira, te he ofendido, perdóname, y habrá una unidad renovada y mucho mejor cuando haya un perdón verdadero, ese perdón que es el que viene de Cristo Jesús, eh, de una vida transformada. La idea es que debemos de perdonarnos unos a otros. Yo siempre digo, si el cristianismo empezó para Mateo en ese momento, cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y después habla de la humildad, y después habla del perdón, en su mente lo que había era que hay dos patas que hacen caminar junto a las personas detrás de Cristo. Y uno es la humildad y el otro es el perdón. Entonces yo debo de tener humildad para ir donde la persona y pedirle perdón. Y también la otra persona tiene que tener humildad para otorgarme ese perdón. Entonces, ahí está. El perdón es algo muy importante para la unidad. También es bueno saber que el perdón siempre debe de estar disponible. Y creo que eso todos ustedes lo saben, porque si dice que 70 veces 7 en un día uno tiene que perdonar, entonces eso quiere decir que siempre debemos de perdonar. Por eso no tengan miedo de pedir perdón a nadie, porque el perdón siempre debe de estar disponible. Y en usted siempre debe de estar el arrepentimiento, la humildad de pedir perdón. Siguiendo con este tema del perdón, Colosenses 3, 12 y 13 dice que Dios los ama mucho a ustedes. Él los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Ven que esto tiene que ver con la formación del pueblo de Dios, con que usted esté. Por eso, vivan como se espera de ustedes, amando a los demás, sean buenos, sean humildes, sean amables, sean pacientes. Y es como repetir, porque Colosenses es una carta que se escribió paralela con Efesios, son cartas de la prisión y todos sabemos que están una tras de la otra, no solamente porque están escritas ahí en el Nuevo Testamento una tras de la otra, sino que yo me imagino a Pablo con un pergamino a los Efesios ahí abierta y con otros pergaminos ahí abiertos hacia los Colosenses. Y estos versículos son paralelos y el Pablo le está enseñando más o menos eh, lecciones iguales. Dice, amar, tengan humildad, sean amables y sean pacientes. ¿Para qué? Para la unidad. Fíjense que le está diciendo lo mismo, que usen las mismas patas para la unidad. Entonces, el versículo siguiente, el 13, tiene una ligera diferencia, que tal vez Pablo dijo, bueno, esta gente lo que necesitan es esto y aquellos necesitan lo otro, que ya lo hemos estudiado. Vamos a ver qué necesitaban los colosenses. Dice, sean tolerantes unos a otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como Cristo los ha perdonado a ustedes. Y aquí da una luz tremenda de cómo nosotros nos debemos de guiar unos con otros. Y es perdonándonos como el Señor nos ha perdonado. No es solamente de que, sí, está bien, te perdono. Sí, eso no es nada. No, 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 no. Ese no es el perdón. El perdón es como el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado y nos ama. El Señor nos ha perdonado y ha olvidado nuestras ofensas. El Señor nos ha perdonado y ahora quiere lo mejor para nosotros. ¿Tú entiendes cuál es la manera que nosotros debemos de perdonar? Es como el Señor nos ha perdonado. No es de ninguna otra manera. Y habiendo entendido todo esto, vamos al final para pasar a un momento ya de preguntas y respuestas y detendremos la grabación. Dice,
Esta es mi segunda promesa. ¿Se acuerdan de la semana pasada y al principio leíamos la primera promesa? Muy bien, pues ahora hay una segunda promesa también que nosotros debemos de aprendernos, saber qué es lo que dice, etcétera. Dice, procuraré ser un factor de unidad en mi iglesia. Sé que nadie es perfecto. Mira, ni los pastores, ni el personal, ni los demás miembros de la iglesia son perfectos. Pero ¿saben qué? Aunque muchos no lo admitan, nosotros tampoco somos perfectos. Entonces no seré fuente de rumores, ni de chismes, ni de disensiones. Una de mis mejores contribuciones es hacer todo lo que pueda en el poder de Dios para mantener la unidad en la iglesia, por amor al Evangelio. Y este es el final de esta enseñanza. Si hay algo que me ha impactado a mí, es lo siguiente. Número uno, en algún momento yo tendré que perdonar a alguien. Y número dos, en algún momento alguien me tendrá que perdonar a mí. ¿Por qué? Simplemente porque no somos perfectos.